Dios les bendiga, amados hermanos. En este día les saluda Fidel Portillo, pastor de Iglesia Evangélica Remanente Fiel. Qué alegría, qué gozo poderles saludar hoy día para que juntos leamos la bendita palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Proverbios y estamos aquí con la ayuda de Dios para leer el Proverbio capítulo 28, que con la ayuda del Señor estaré leyendo. Pues, si usted quiere leer conmigo, pues gloria al Señor. Si no, pues solamente escuche lo que la palabra del Señor nos dice. Lo vamos a poner en la pantalla de su televisor o teléfono para que usted pueda leerla conmigo. Dice Proverbio capítulo 28, el versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La palabra del Señor dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Qué bonito es estar confiado. El que es justo, el que es íntegro, el que confía en el Señor, está confiado, no tiene que andar huyendo por nada. Qué bendición es lo que el Señor nos da. Dice la Biblia que el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, aleluya. Versículo 2. Dice la palabra del Señor así. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El versículo 3 dice la palabra del Señor. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Qué tremendo es, ¿verdad?, que un pobre robe a otro pobre. Y la palabra del Señor dice aquí que es como un huracán, como una lluvia torrencial que molesta. Es el hombre pobre y robador de los pobres. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, el versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Qué realidad, hermano. Dice que los que dejan la ley alaban a los impíos. El que no le importa la palabra del Señor se alegra, le tira flores a los impíos cuando se portan mal, ¿verdad? Los que dejan el buen consejo de la palabra del Señor. Esa es una realidad. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Va a haber ese roce, va a haber ese choque entre los que amamos al Señor, en los que tratamos con la ayuda de Dios vivir conforme a la palabra del Señor. Va a haber ese roce con aquellos que no quieren nada con Dios. Dice el versículo 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mire qué bendición, dice que el hombre malo no entiende el juicio. Es más, se pone a murmurar, a criticar, a decir, bueno, ¿por qué Dios, si existiera Dios, por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay enfermos? ¿Por qué vienen las pestes? ¿Por qué vienen los huracanes? ¿Por qué vienen los terremotos? Empieza a cuestionar a Dios. No entiende. Dice, mas el que busca a Jehová entiende todas las cosas. Los que buscamos a Dios, los que conocemos la palabra, los que somos guiados por el Espíritu Santo, entendemos todas las cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Que por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia, viene el castigo. Y eso nosotros podemos entender los tiempos y las sazones, como dijo el Señor, ¿verdad? De las cosas. ¿Por qué suceden? Por causa de la rebeldía y la soberbia de los seres humanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre. Mejor es una persona pobre, que quizás no tiene bienes materiales en esta tierra, pero que es rico en espíritu. Mejor es el pobre que camina en integridad, que es una persona íntegra. Es aquella persona que hace siempre lo correcto. Siempre hace lo correcto, aunque nadie lo esté vigilando, aunque nadie lo esté viendo. Esa es una persona íntegra, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Dice el versículo 7 de la palabra del Señor, dice así. El que guarda la ley es hijo prudente,
mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Amigo de glotones, qué tremendo. Vamos aquí, dice la palabra del Señor en el versículo 8. El que aumenta su riqueza con asura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Mire que dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Esta palabra, hermano, el que aumenta su riqueza con usura es intereses, que hay personas que son prestamistas, ¿verdad? Y que presta el dinero con altos intereses, es lo que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 8. Vamos a leer despacio para que usted vea. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, que presta dinero, ¿verdad? El doble quizás de lo que pueden prestar los bancos o qué sé yo, o le embargan propiedades. Dice, para aquel que se compadece de los pobres, la aumenta. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice acá la palabra del Señor en el versículo 9. Versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche bien lo que la palabra de Dios dice. El que aparta su oído para no oír la ley o no oír la palabra del Señor, no le interesa las cosas de Dios, no le interesa ir a la iglesia o que le hablen de la palabra del Señor, dice que su oración también es abominable. De nada le sirve a una persona que dice que cree en Dios, ¿verdad? Pero aparte el oído de la palabra de Dios no se acerca a una iglesia a escuchar la palabra del Señor. Dice que la oración de esa persona es abominable. Abominable, es una abominación. Dice el versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Qué tremendo es que alguien, hermano, quiera hacer caer a una persona. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mire, hermano, hace ya varios años atrás, yo conocí a una persona que para probar si verdaderamente esa persona había cambiado, le mandó una prueba para probarlo. Nosotros no podemos hacer eso, mandarle una tentación a una persona justa para ver qué tanto ama al Señor. No debemos hacer eso. Nosotros no debemos de hacer el trabajo del enemigo. Dice aquí la palabra, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa. Él caerá. Mas los perfectos heredarán el bien, dice la palabra de Dios. El versículo 10. Vamos a leer el versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Versículo 12 dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Versículo 13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué bonito lo que dice este texto de la palabra del Señor. El que encubre su pecado no prospera. Se queda estancado aquel que encubre, que cree que nadie lo sabe. Y hay personas que saben ocultar bien el pecado. Lo puede esconder lo mejor que puede hacerlo, pero hay un Dios que lo sabe todo. Dice que el que encubre su pecado no prospera. Se queda estancado, paralizado, no avanza en todas las áreas de su vida. Y qué triste que lo vaya a sorprender la muerte en esa condición. Dice, más el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. El que confiesa el pecado, el que es humilde y confiesa el pecado como David. Por eso Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de él, porque él reconoció cuando había pecado. Dice el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire, bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor. Bienaventurado, aleluya. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
El que endurece su corazón, hermano, su camino irá de mal en peor. Lamentablemente, esa es una gran realidad, porque el enemigo va a cegar al entendimiento de estas personas. Dice la palabra de Dios así en el versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la exhortación, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. Claro, el que va por el camino pervertido va a caer en el foso. Así que si usted es una de esas personas, venga a Cristo hoy, escape por su vida y deje el mal camino. Dice el versículo 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Qué lindo es, el que labra la tierra, el trabajador, aquella persona hacendosa, amén, que no es perezoso, sino que es diligente en todas las cosas, dice, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquel diligente, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, a los haraganes, a los ociosos, se llenará pero de pobreza. Qué triste. El 20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Dice el versículo 25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mire lo que dice el versículo 27, vamos a repetirlo. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta su ojo tendrá muchas maldiciones. El último versículo del capítulo 28, el capítulo de este día. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Qué bendición, amados hermanos, qué bendición de parte de nuestro Dios poder hoy en este día leer la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Ha sido un placer, una bendición de parte del Señor poderme dirigir a usted para compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente y adelante en Cristo Jesús. Amén.